Bueno, continuando con la presentación de los textos que hacen el trabajo práctico obligatorio y previo al segundo parcial de la materia, eh, la cuestión más difícil de todo este tema, que es justamente qué es lo que, qué es lo que ocurre que los expertos del mundo empiezan a plantear la noción de que eh, la República Argentina, la nación argentina, habría fracasado o estaría fracasando como proyecto político, como proyecto colectivo. Eh, y esto es, a ver, permítanme que se los diga, esto es todo un tema. Entonces, bueno, ustedes van a tener que analizar una serie de textos, aparte del texto del reportaje al economista Reid, Michael Reid. Vamos a analizar, siguiendo una conferencia realizada en el año 2013, conferencia realizada en Buenos Aires, en el Instituto de Altos Estudios Económicos de, de la Universidad Austral, en un seminario que también participó la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de General San Martín, el Centro Ideas, el Centro CIPEC y el Centro FIEL, que son instituciones muy prestigiosas del análisis político y económico de Argentina, eh, y que presentaron una conferencia a cargo de el profesor Daron Acemoglu. ¿Eh? La conferencia se basa en un libro de él que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y este libro es tal vez uno de los textos más interesantes para buscar una línea argumental que explique por qué se llega en las naciones a plantearse el problema del éxito o el fracaso. Entonces, cuando estamos hablando de que la Argentina, como ya se los he explicado, es un caso de desdesarrollo, es decir, de involución del proceso de desarrollo, es decir, de pérdida del sentido de progreso del desarrollo o del crecimiento, y que se le atribuye una situación de fracaso como nación, como proyecto colectivo, y siendo eso es un tema que involucra no solo a las élites gobernantes, sino al conjunto de la sociedad, bueno, veamos que se debatió allá por el año 2013 y por qué es relevante para esta materia. Fundamentalmente es relevante porque es una cuestión que involucra el sentido mismo de la política. Si bien en el sentido económico, fundamentalmente, en el sentido social, en el sentido de desarrollo, eso es uno de los grandes temas que trabajaba Alberdi, cuando él en sus obras eh, planteaba la importancia de las estructuras económicas para entender las instituciones políticas, es exactamente la misma cuestión. Y en el caso de nuestra materia, una situación de, de desdesarrollo involucra necesariamente una afección del sistema político. Entonces, la conferencia del profesor Daron Acemoglu va a ir acompañada de una de las tantas intervenciones que tuvo ese seminario, que fue a cargo de uno de los más prestigiosos constitucionalistas y politicólogos argentinos, que es Natalio Botana. Él construye un texto que se llama Condicionamientos históricos políticos de la economía. Ese texto se va a discutir la tesis de Daron Acemoglu, que junto con James Robinson construye el texto que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, prosperidad y pobreza. La clave de comprensión va a pasar necesariamente por aquello que Juan Bautista Alberdi
planteaba, al igual que los clásicos del siglo XIX, entre ellos Sarmiento, entre ellos Mitre, Roca, y el análisis comparativo que hace Botana me parece extremadamente interesante para poder entender el siglo XIX y el siglo XX y por qué se tomaron ciertas decisiones políticas y cuál ha sido el efecto de esas decisiones políticas. Creo que esto puede ser tal vez el centro del trabajo práctico. Veamos un poco más. Este seminario, que se hizo en el mes de junio de 2013, fue organizado por dos importantes economistas argentinos y sociólogos argentinos, Juan José Yach y Pablo Schiaffino, y quienes invitaron a ese seminario a notables referentes de la economía y de la política. Entonces, ¿cuál es la pregunta que guía este texto? Dice así: ¿por qué algunas naciones han logrado el crecimiento económico mientras que otras no? Para el profesor Acemoglu, la conclusión más importante es que está en qué tipo de instituciones económicas y políticas se logran constituir en un Estado, en una sociedad, en una nación. Y él va a trabajar mucho un concepto, que esto van a ver en los textos, fundados en un concepto que se llama si las instituciones son extractivas, es decir, o son inclusivas o son ¿cómo se diría? Extractivas o inclusivas. Una institución inclusiva, es decir, son las que van a buscar un desarrollo de crecimiento económico sostenible y que sea perdurable y consolidado a lo largo de los años. Ese es el primer planteo. La metáfora que refiere a las instituciones inclusivas, o sea, a este tipo de instituciones, que son las que motivan el desarrollo, es una metáfora que se basa en la cancha de juego que está nivelado. Es decir, que está nivelado. ¿Bien? Esta es la famosa teoría del nivel. El problema pasa que la teoría política argentina está siendo analizada desde hace mucho tiempo como que el juego está desnivelado. ¿Pero qué es lo que se nivela la cancha de juego? No, el concepto de justicia. ¿Bien? ¿Vieron? La balanza de la justicia tiene dos platitos. Bien. Entonces, la teoría política intenta, cuando está buscando el consenso o el desarrollo, busca que esos platitos estén nivelados. Eso se llama la ecuación de justicia. Repito, que estén nivelados. Cuando hay injusticia en el sistema, o la balanza está rota, ¿bien?, o está desnivelada. O dicho en la jerga política, la cancha está desnivelada, no está pareja. O no hay ley pareja, como dirían otros. No hay ley pareja, no es rigurosa la ley, sino que está desnivelada. Ese desnivel de la cancha, es decir, está desnivelada en beneficio de el sector más aventajado, el sector con más poder económico o político o social. Por eso se dice que la cancha no está nivelada. ¿Bien? Es decir, ustedes juegan en una cancha y la pelota va hacia el arco que está en pendiente. ¿Bien? En beneficio del que ha desnivelado la cancha. Esto forma parte de una teoría política que analiza estos términos. También se habla de correr la cancha, es decir, cuando se está por meter un gol, por decirlo de alguna forma, el arquero mueve la cancha y eso es trampa. Bueno, no, mueve el arco, por decirlo así. Eso es una actitud típica, pero sirve para ejemplificar lo que
la metáfora del juego político, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces cuando la cancha está nivelada, lo que significa que la mayor parte de la población tiene acceso a educación de alta calidad, capacidad de competencia en los mejores empleos de una compleja productividad, es decir, se inserta, hay emprendedores que son capaces de promover tecnología y capacidad productiva, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esas instituciones económicas inclusivas que incluyen esas características de educación de calidad, tecnología y todo eso, influyen en la posibilidad de plantear un crecimiento y un desarrollo sostenido. ¿Bien? Por el contrario, cuando hablamos de instituciones extractivas, las instituciones extractivas son aquellas que condicionan el nivel de ingreso al punto tal de que el nivel de ingreso queda en una mediocridad del sistema. Es decir, no hay una política de ingresos adecuada para el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y los ejemplos que se suelen poner para eso, entre ellos está Corea del Norte, está Egipto, Uzbekistán, Guatemala, y resulta ser que muchos países latinoamericanos, en el caso de Argentina, empiezan a transitar ese camino. Entonces, estos elementos son analizados por los autores y, bueno, cuando uno va a trabajar estos conceptos es que dice, bueno, sí, está bien, hay instituciones extractivas y el funcionamiento de las instituciones extractivas funciona en forma muy lógica. Primero la fuerza y luego la extracción de la riqueza. ¿Verdad? El tema está cuando eso es propio de la dominación imperial. Y es más preocupante cuando eso se produce a nivel de la sociedad ya constituida. ¿Está bien? Entonces, una cosa es cuando llegaron los conquistadores de cualquier país que sea el país, los británicos en el caso de América del Norte, o sea, los españoles en América del Sur, porque en esos casos la política y la lógica imperial era de extracción, era de explotación, era de dominación. Entonces, cuando analizan los autores si esto está ocurriendo aún en América Latina y específicamente está ocurriendo como dilema de la economía argentina, desde el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en esta última etapa, empiezan a encontrarse que sí, que hay instituciones extractivas, que hay una lógica extractiva y no una lógica inclusiva. Entonces, esto tiene su efecto a nivel de las instituciones y también tiene su efecto a nivel del desarrollo social y la forma en que la sociedad construye métodos alternativos o métodos de consenso para enfrentar el conflicto. La conclusión más importante que va a plantear los autores a este nivel es que en la República Argentina fracasan las políticas del consenso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en clase de que las instituciones necesitan el consenso? Bueno, lo que se va demostrando es que en la República Argentina el consenso es extremadamente difícil. Entonces, ustedes tienen en el texto que van a debatir precisamente estos temas, pero ¿cuál es la parte más importante? Que cuando hablamos de este tipo de instituciones extractivas nos acercamos peligrosamente a aquello que se denomina como los orígenes económicos de los sistemas dictatoriales. Entonces se está consolidando un sistema dictatorial por vía de la concentración económica en contra de un sistema de distribución inclusivo, de instituciones inclusivas, que es más característico, en tanto que igualitarias, a la democracia. Y ese es el planteo y ese es el desafío que presenta el texto del profesor Daron Acemoglu.